Ahora sí, ya estamos. Ok, entonces, pues, el módulo de profundización es un módulo que, como ustedes saben, en Edifica siempre se ha trabajado y ha servido para, como la palabra lo dice, para profundizar en nuestra fe y sobre todo para profundizar en nuestro ministerio como catequistas. Este año, ¿verdad? A mí se me había encargado, pues, llevar este módulo, ¿verdad? Que inicialmente iba a ser, pues, el módulo de plan pastoral diocesano. Contaba alrededor como unas 20 personas y pues motivado, ¿verdad? Motivado, con alegría de poder hacer algo que a mí me gusta. Y yo pienso que la vida se trata de sueños, ¿verdad? La vida se trata pues de las cosas con las que uno anhela. Es decir, si no tenemos motivaciones, si no tenemos sueños, si no tenemos anhelos, pues nuestra vida carece pues de algo sólido con lo cual podamos verdaderamente caminar, ¿verdad? Y fíjense que yo inicié, ¿verdad? A mí siempre me gusta estar leyendo un poquito la Biblia y hoy me propuse volver a iniciar a leer los evangelios, ¿verdad? Y empecé con Marcos. Y, y qué bonito es en aquel primer capítulo, ¿verdad? Cuando Pedro le dice a Jesús, cuando están en la casa, ¿verdad? En la casa de Pedro y está la suegra de Pedro media enferma, ahí está esa mana toda enferma, y que Jesús se retira a orar, ¿verdad? En la noche. Y las primeras palabras en la mañana cuando Pedro va a buscar a Jesús es, todos te andan buscando. Todos te andan buscando. Y sonaron mucho para mí hoy en esta mañana cuando estaba leyendo el Evangelio, porque hoy en día andamos buscando al Señor. Y en medio de la pandemia puede ser difícil saber dónde buscarlo, saber dónde encontrarlo. Pero la realidad es esta, que todavía seguimos buscando al Señor. Y hay un montón de gente que en medio de la situación actual continúa buscándolo. Empezar a veces es fácil, ¿verdad? Uno entra con motivación, ¿verdad? Piensen cómo fue su inicio aquí en la fe, ¿verdad? A través de un curso de cristiandad, a través de un retiro, a través de que alguien lo llevó. O quizás es el camino, desarrollo de una vida piadosa que siempre ha estado, ¿verdad? Y muchos de ustedes, no les quiero decir viejitos, ¿verdad? pero, pero la edad que ya llevan, ¿verdad? Esto ha implicado una perseverancia, una constancia. Y muchas veces es bien difícil, pues, mantener la misma motivación con la cual empezamos. Y yo siento que a veces eso es uno de los grandes desafíos que tenemos como cristianos hoy en día. Por eso en la oración del plan pastoral diocesano, ¿verdad? Con la que hacíamos todas las veces que nos reuníamos durante el año pasado, Monseñor muy acertadamente puso, ayúdanos a superar la sensación de conformismo y mediocridad. Esa sensación del establecimiento y de creer que ya lo hemos completado todo. Y de repente, eso pudo haber sido una de las causas por las cuales el año pasado dificultó tanto el proceso de socialización del plan pastoral diocesano. No había novedad, no era vistoso, no era atractivo, ¿verdad? Y encontrar motivaciones en nuestro día a día es difícil, ¿verdad? Sobre todo en nuestro caminar cristiano. Muchas veces hacemos las cosas también para sentirnos bien y ese no es el propósito tampoco, ¿verdad? Si uno va a visitar enfermos de repente como ministro extraordinario de la Eucaristía para escapar de sus realidades, no está bien. Si uno de repente es catequista para no estar en la casa aguantando al esposo, tampoco está bien. Porque al final de cuentas, todo esto viene por el deseo innato de construir reino de Dios. Y pues quisiera empezar justamente con una lectura, ¿verdad? Para ir entronizando, ¿verdad? Poniéndonos un ambiente de oración, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que envíe su espíritu. Hace 2 domingos leíamos este evangelio. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tan grande, es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra.
Fíjense bien, las dos parábolas son esencialmente lo mismo, ¿verdad? Es alguien encontrando algo de gran valor, ¿verdad? En la primera parábola, Jesús compara el reino de los cielos con ese algo de gran valor. En la segunda parábola, Jesús lo compara con ese alguien. Esa es la gran diferencia entre las dos parábolas. Jesús soñaba con el reino de Dios. Jesús vino acá y literalmente de lo único que habló era del reino de los cielos. No hablaba absolutamente de nada más. Podríamos decir que el man comía, vivía, respiraba, soñaba con toda esta idea del Padre, del reino de los cielos. Era el anhelo de él, porque ese era el sueño del Padre. El poder construir este proyecto de vida que era el reino de los cielos. Hoy, pues nos vemos en esa encrucijada de lo que es construir reino de los cielos hoy en día. ¿Qué significará en el 2020 construir reino de los cielos? ¿Qué significará en medio de la pandemia construir este proyecto de vida? ¿Qué significará en medio de mi familia, verdad? En medio de mi situación actual, en medio de todo esto, construir reino de Dios. Y es un desafío muy grande que tenemos hoy en día. La iglesia no es el reino de los cielos, claramente no lo es, pero es la primera en caminarnos y encauzarnos en buscar los medios para construir este proyecto de vida con el cual Jesús soñaba, con el cual Jesús anhelaba todos los días, con el cual Dios todavía sigue soñando, ¿verdad? Sigue soñando con ese proyecto de vida para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hacer la siguiente oración. Es un extracto de Laudato Si. No sé si alguien me ayuda a leerla, por favor. Simplemente uno nada más. Que se quite el mute y lo lea. No tenemos la presentación para leerla. No sale. No está. Es que Lo siento, lo siento. Los problemas técnicos. Ahí voy. Ahí está. ¿Alguien que quiera leer? Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Amén. Y pues quedamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, pues, para empezar este módulo, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña prueba. Yo les dije que tenían que traer lápiz y papel. Entonces, una pruebita diagnóstico para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a dar unos 5 minutitos para que cada quien conteste y vamos a compartir. Primero, ¿qué es una diócesis? ¿A quién ahí puede escribir? ¿Verdad? Segundo, ¿cuáles son las 4 zonas que componen nuestra diócesis? ¿Quiénes son sus decanos? ¿Cuáles son las 5 dimensiones de nuestra diócesis? Fácil, ¿verdad? Y cuarta pregunta, ¿qué es un plan pastoral diocesano y cuál es su objetivo? Entonces voy a dar unos 5 minutitos para que cada quien lo haga, escriba, por favor, escriba. Créanme, escribir ayuda. Escriban sus ideas y en sus propias palabras, ¿qué son esas preguntas?
Bueno, podemos empezar a compartir. A ver, voy a ir preguntando. Vamos a ir preguntando, pues. A ver, ¿alguien que quiera compartir la primera pregunta? ¿Qué es una diócesis? Una diócesis es una jurisdicción de la Iglesia Católica. Ok, muy bien. ¿Alguien que quiera añadir un poco más? Yo digo que es el territorio asignado al obispo para Muy que bien. pueda evangelizar en ese territorio con ayuda de los sacerdotes y laicos. Dos palabras claves, hablaron de jurisdicción, ya mencionaron obispo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más es diócesis? Una porción de terreno bajo la guía espiritual de un obispo. Muy bien, ¿qué más? Es nuestra iglesia particular. Muy bien, perfecto. Otro tercer punto, iglesia particular. ¿Qué más? Si no, voy a preguntar. Es un conjunto de parroquias también que están dirigidas por el señor obispo. Muy bien, perfecto. Cuatro palabras, cuatro ideas claves, ¿verdad? Mencionaron jurisdicción, obispo, iglesia particular, parroquias. Muy bien. Vamos a ver esta. ¿Cuáles son los cuatro? Ajá, dígame, niña, ¿iba a hablar? Buenas noches para todos. También sabemos que una diócesis, así como mencionaron, que está marcada por una jurisdicción eclesiástica, pues va en conjunto con nuestro guía, pero también tenemos el obispo, los arzobispos, que están todos en el clérigo, ¿verdad? Y aparte de ser una diócesis en lo que es nuestra iglesia católica, existe únicamente ese título que es conservado, de acuerdo a lo que nos han mencionado. Diócesis es lo que te marca tu territorio, tu distrito, tu centro que regula nuestro territorio cristiano. Es nuestra propiedad a la que pertenecemos. Perfecto, gracias, muy bien. Vamos con la segunda. ¿Cuáles son las cuatro zonas que componen nuestra diócesis? Fácil. Las cuatro zonas que componen nuestra diócesis está la zona Pablo VI, la zona San Pablo, zona Subirana
y zona Medalla Milagrosa. Perfecto. ¿Y cuáles son los 4 decanos? Medalla Milagrosa del Padre José Abraham Monjarás. La zona Pablo VI, el Padre Glenis Mejía. La zona San Pablo, sé que es apellido Valderrama, el padre, no recuerdo Fray el nombre. Oscar. Oscar Ajá. Valderrama. Y de la zona subirana, el Padre José Santos, tampoco recuerdo su apellido. Martínez. Ok. Perfecto, muy bien. ¿Y quién es el vicario general de la diócesis? Nemesio del Cid. Padre Nemesio del Cid. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las 5 dimensiones de nuestra diócesis? Fácil. Discipular, comunitaria, pascual, misionera y samaritana. Perfecto. Y con la que nos interesa, ¿qué es un plan pastoral diocesano? La primera pregunta. Bueno, vamos a ver. El plan pastoral se nos ha enseñado que es un instrumento para realizar de mejor manera la misión evangelizadora de la diócesis, de la iglesia en este caso, que es el que orienta para llevar en una misma dirección la misión y el caminar de una diócesis. En este caso, pues nosotros tenemos el plan pastoral para unificar nuestro destino y caminar como diócesis. No sé si está bien. Entonces el objetivo sería justamente eso, guiar la acción misionera de la diócesis, por así decirlo. Yo Grace. también comprendo que son lineamientos, directrices que nos marcan durante un periodo a ejecutar de las formas en que nuestra iglesia doméstica vive su realidad. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Yo diría que también va tratando de lograr esas 5 dimensiones que se dijeron antes, porque si esas dimensiones son importantes, ponerlas en un plan para luego saber cómo se van a ejecutar. Tiene que planificarse, no se puede estar improvisando siempre. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, pues a mí me parece que son los objetivos ideales a partir de los cuales se toma en cuenta la realidad en la cual nosotros vivimos. A mí me parece que de ahí parte un plan pastoral. Quizá agregar, buenas noches a todos, quizá agregar que también tiene líneas y directrices que nos conducen para alcanzar las metas propuestas. Perfecto, nos vamos a quedar con eso y vamos a empezar pues un poquito con lo que les traigo para hoy, pues, que es una introducción de todo lo que va a ser el módulo. Lo primero es hablar de una contextualización, ¿verdad? Nosotros, si ustedes se fijan, tenemos 3 mapitas acá. ¿Este mapa de qué será? San Pedro Sula. No, hombre. Del departamento de Cortés. Sí, perdón, del departamento de Cortés, sí. Sí, San Pedro Sula está por acá, aquí está. Sí, no, es que me equivoqué, quise decir de parte, pero como soy sanpedrano me tiré a San Pedro. Muy bien, de San Pedro, ¿verdad? Con todo. Acá está el mapa, pues, de nuestro país. De Honduras. Y acá está el mapa de Latinoamérica. Y todo esto, pues, nos imaginamos el mapa mundi, ¿verdad? Tenemos que hablar de una contextualización porque para poder entender todo esto, ya lo decía la encíclica, la Constitución Gaudium et Spes, ¿verdad? Y cito aquí con el Concilio Vaticano II, dice: para realizar esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Solo así podrá responder en forma que cuadre a cada generación. Es muy importante hablar de esto, porque muchas veces, para poder entender todo el contexto, tenemos que hacernos para atrás para poder ver toda la realidad. Porque muchas veces nosotros solo miramos la realidad de nuestra zona. Podemos ver solo la realidad de mi familia, puedo ver solo la realidad de mi comunidad, puedo ver la realidad de mi parroquia. Pero entre más nos vamos haciendo para atrás, si lo vamos haciendo zoom para atrás, nos vamos alejando y nos vamos alejando, pues se nos amplía el panorama de todo esto. Porque muchas veces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo van los bueyes cuando están haciendo
que van con unos visores así para que simplemente vayan viendo el camino. Y muchas veces nuestra visión es corta. Nuestra visión creemos que simplemente se da en nuestra pequeña realidad, en nuestra pequeña esfera, cuando en realidad formamos parte de un contexto mucho más grande que de repente ni siquiera tenemos idea de todo eso, ¿verdad? Entonces es necesario conocer cuál es nuestra realidad para que de esta manera nosotros seamos capaces, pues justamente, de hacer un adecuado discernimiento de todo esto. Porque acordémonos, si lo estamos viendo desde atrás, ¿verdad? Podemos iniciar, ¿verdad? Mi comunidad eclesial de base, mi parroquia, mi diócesis, mi conferencia episcopal, mi conferencia hondureña, después mi conferencia episcopal latinoamericana, y nos vamos ampliando, pues los documentos de la iglesia pues van así también para el orden descendente, ¿verdad? Sale algo, ¿verdad? Y se van adaptando, ¿verdad? Y pues justamente así es, ¿verdad? Tenemos que aprender a movernos en esos contextos, porque todo tiene una razón, todo tiene un origen, ¿verdad? Y lo primero con lo que yo quiero empezar, ¿verdad? Este plan pastoral, este módulo, el plan pastoral diocesano, es un poco de historia, un poco de contexto, simplemente para que tengamos noción, ¿verdad? De todo esto, porque muchas veces creemos de que esto solo compete a la iglesia, pero cuando hablamos del método de la iglesia, que nosotros todavía tenemos vigente, que es el ver, juzgar y actuar, y bajo el amparo pues, de lo que acabo de leer, la iglesia tiene que ser capaz de analizar los signos de los tiempos para poder interpretar y dar respuesta a las realidades que nos competen, ¿verdad? Y pues fíjense bien, tenemos un trencito, ¿verdad? Y esta es una figura que utilizaron en 1848 los filósofos alemanes, Karl Marx y Engels, cuando crearon el manifiesto comunista, ¿verdad? Ojo, no me vayan a tachar aquí de comunista y de todo eso, ¿verdad? Simplemente es historia. Y ellos decían de que el tren de la historia era como un tren que nunca iba a parar, en donde los vagones de atrás nunca se iban a poder acercar al frente, y eso es cierto, ¿verdad? Este vagón que está acá nunca va a poder ir al frente. El vagón lo pusieron ahí atrás y no va a poder cambiar su posición cuando este tren vaya en movimiento. Siempre y cuando este tren vaya en movimiento, los vagones van a permanecer en su mismo lugar. ¿Y qué decían estos filósofos? Decían que nosotros como latinoamericanos, nos montamos en la parte posterior del tren. Nos montamos en el vagón de atrás. Y ellos hablan de una palabra clave que es aspiración, y la aspiración implica lo económico, lo político, cultural y social. De alguna manera u otra, nuestra historia ha sido marcada, pues justamente por esa tendencia de aspirar a un modelo que ha sido impuesto por otros. Ya vamos a llegar más allá para ver cómo esto nos compete. Pero si lo piensan, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Las modas vienen de allá. Las tecnologías vienen de allá. Nosotros adoptamos los modelos de allá. Es decir, estamos en ese constante intento de poder acercarnos a lo que ellos son, acercarnos a los modelos económicos, a las formas de vida, ¿verdad? Es decir, ha sido muy duro para nosotros como latinoamericanos. Y este mapa pues nos plantea justamente esto, ¿verdad? Nosotros tenemos poco más de 500 años de una historia que venía siendo contada por más de 1500 años de antigüedad. Yo no sé si ustedes han reflexionado en eso, pero nosotros en esta historia que viene siendo contada, ¿verdad? Por el modelo europeo, nosotros solo tenemos un poco más de 500 años de esto. O sea, cuando ustedes repasan, ¿verdad? Nosotros nos dan clases de historia, nos dan de todo esto. Pues a nosotros nos hablan de la historia contada desde Europa, ¿verdad? Nos hablan pues la historia de todos ellos. Pero nosotros en realidad tenemos 500 años, y en estos 500 años hemos tenido que adoptar estos 1500 años que ya se venían contando. Pero Y puedo
Diga. Es que esa es la historia contada por ellos, ¿verdad? Pero aquí había una historia. Claro. Aquí había personas que tenían su historia también, que no les dejaron contar la historia, pero que sabemos que hay ahí una historia, ¿verdad? Totalmente, pero imagínense, y con esto le ayudo, ¿verdad? ¿Sabía usted que no fue sino hasta que el Papa Alejandro, se me va el número, ¿verdad? Cuando él promulgó una bula en donde declaraba que los indios tenían alma, fue que verdaderamente se empezó a considerar a los habitantes indígenas de todo acá como personas humanas, porque anteriormente a esto no se les consideraba como personas humanas. Y esa bula fue influenciada por Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, pues dejaron de esclavizar a los indios, pero se trajeron a los negros, ¿verdad? Y pusieron a los negros de esclavos, porque los negros, pues si los indios ya tenían alma, los negros no, ¿verdad? De alguna manera u otra, nuestra historia, y esto es lo que quiero llegar, ha sido contada y ha sido determinada por todo esto. Jean-Paul Sartre, no sé si ustedes han escuchado, un filósofo francés, llegó a decir que incluso nosotros no fuimos capaces de definirnos a nosotros mismos como hombres. El modelo siempre había sido el modelo europeo, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que parecer al hombre europeo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como la cultura europea, dice Sartre. Y esto, ¿verdad? Nos guste o no, es nuestra historia, ¿verdad? Es lo que nos ha determinado, lo que nos ha formado, lo que nos ha constituido. ¿Por qué empiezo con esto? Porque, ¿verdad? Es a partir de acá, ¿verdad? En donde nos llega la fe acá. Y es bonito pensar que fue Honduras el primer lugar en donde se celebró la primera Eucaristía en el continente latinoamericano. Pero vale la pena continuar haciendo un estudio de todo lo que ha sido nuestra historia, ¿verdad? Pues un poco de datos históricos, ¿verdad? Voy a empezar y me voy a centrar desde 1950. Fíjense bien, en 1950, unos datos históricos. Nace el flaxo, que se convertiría en lo que es la CEPAL. ¿Qué significa CEPAL? La CEPAL. Consejo Económico para América Latina. Perfecto, muy bien. En los años 50 nace la CEPAL. Y fíjense que en los años 50 nace este concepto, centro-periferia. ¿A quién le suena esta palabra, periferia? Daniel, ¿es consejo o comisión? CEPAL, ¿comisión o consejo? ¿Comisión Económica para América Latina? Creo que es comisión. Es comisión. Sí, Lo que pasa es que siempre ellos hacen como sus pequeños grupos para asesorar en América Latina. Entonces, a algunos se le dice los consejos de la CEPAL, o sea, que dependen de la comisión grande, pero es comisión. Perfecto. Y nace, en los años 50, nace este concepto de centro y periferia. Es decir, ya estamos hablando de subdesarrollo. ¿A quién le suena esta palabra periferia? ¿Quién lo ha utilizado recientemente? El Papa, que vayan a las periferias, ¿verdad? Ya vamos a hablar, porque el desarrollo se entendía en aquel momento como un concepto de estar vinculado con el centro. O sea, si se fijan, yo no sé si ustedes tienen nociones de los pueblos, ¿verdad? En los pueblos coloniales había un cuadrito, ¿verdad? El centro del pueblo, en donde estaba el ayuntamiento, estaba la iglesia, la cárcel y otras cosas. Y los pueblos se empezaban a construir así, en cuadrados, en cuadrados. ¿Qué era lo más importante? Lo que estaba en el centro. La gente más pudiente vivía en el centro, vivía cerca de la iglesia, vivía cerca del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Los que no podían costearse, pues se iban a vivir a las periferias, que es una constante hoy en día. Si usted tiene dinero y tiene la capacidad adquisitiva, puede comprar un terrenito en San Pedro Sula, pero si no lo tiene, de repente va a buscar una zona aledaña, no dentro de la ciudad. ¿Ah? Entonces, simplemente para que vayamos agarrando contexto. En los años 50, acordémonos también que estamos en un periodo guerra, posguerra, ¿verdad? Pero me voy a centrar en Latinoamérica.
En 1960 nace lo que se llama la teoría de la dependencia. Y la teoría de la dependencia emitió esta pequeña línea que es clave, ¿verdad? Nuestros países tienen clases sociales. O sea, yo quiero que vayan analizando de que todo esto en realidad es algo verdaderamente nuevo. O sea, lo que nosotros ya tenemos tiempo de estar hablando, consideramos que es viejo, en realidad es nuevo. O sea, nuestros países tienen clases sociales. Eso nace en los años 60. En los años 60, finales de los 50, inicios de los 60, en Latinoamérica salen un montón de cuestiones importantes. Es el inicio de las comunidades eclesiales de base, ya a finales de los 50, inicios de los 60. En el año 62 inicia el Concilio Vaticano II. El año 63 nace nuestra diócesis allá en julio, pero también se da un golpe de estado militar en Honduras. ¿A quién fue? ¿Alguien que se acuerde? No es que le decían No fue a Roberto, a este pajarito. Pajarito le decían. Sí. Ay, se me olvidó el nombre. Pechito Rojo. ¿Cómo se llama? Ajá. De Mauricio Vieda. Vieda. Muy bien, Ay, Dios exacto, mío. ¿verdad? Pajarito Rojo. A Pechito El Rojo. pajarito. Pechito Rojo. No, hombre, no se me olvida, pero Ramón Villeda. Muy bien, Ramón Villeda Morales. ¿Y quién fue quien dio el Villeda golpe? Morales. ¿Ah? ¿Quién fue quien dio el Militares, golpe? creo. Lo ¿Quién quedó dio- como presidente? quedó López Arellano. Osvaldo López Arellano. Arellano. Muy bien, perfecto. Bien, hay que tener presente, imagínense, estamos en pleno Concilio Vaticano II, hay cuestiones en la iglesia pasando muy importantes, se funda la diócesis en julio, en diciembre ya hay golpe de estado en Honduras. Un poco caótico el surgimiento de nuestra diócesis para que nos vayamos contextualizando, ¿verdad? Y así como se está dando este golpe de estado en Honduras, toda Latinoamérica está pasando por un proceso de inestabilidad que se ahonda y se agudiza mucho más en la época de los 80s, ¿verdad? En 1965 finaliza lo que es Concilio Vaticano II y Concilio Vaticano II, si bien fue un gran paso para América Latina, todavía seguía lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. El mundo, incluso la misma iglesia, se venía viendo desde una óptica europea, lastimosamente. Si bien Concilio Vaticano II, como dice San Juan Pablo XXIII, abrió las puertas para un nuevo aire en la evangelización, muchísimas cuestiones que se discuten en Concilio Vaticano II continúan siendo pertenecientes todavía a la Iglesia Europea. Es por eso que los obispos que participan en Concilio Vaticano II, nuestros obispos latinoamericanos, vienen y dicen, ok, estuvo bueno, pero esto lo tenemos que adoptar a nosotros mismos. Porque aquí hay una cuestión que yo quiero dejar en claro, ¿verdad? La pobreza en Latinoamérica no es una opción que nosotros hayamos elegido, sino que es una herencia. Y de esta manera los obispos pues deciden pues tener la reunión, la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, ¿verdad? Que básicamente incluso los teólogos denominan, ¿verdad? El Concilio Vaticano para Latinoamérica, ¿verdad? Recordémonos que durante todo este tiempo, ¿verdad? Nacen los movimientos de la teología de la liberación, etcétera, 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 ¿verdad? Más datos. En los años 70 y 80 se inicia una crisis mundial económica. Producto de todo esto, de posguerra mundial y toda esta inestabilidad que estamos pasando. Como estábamos diciendo, hay inestabilidad por toda Latinoamérica. Están los golpes militares que se vienen dando. ¿Les suena a alguno el famoso nombre de Escuela de las Américas? Claro. Claro, ¿verdad? O sea, todo esto se va dando en toda Latinoamérica. Los diferentes problemas económicos me faltó incluir, ¿verdad? Pero en la época de los 80s es cuando también inician todos estos movimientos neopentecostales a arribar a Latinoamérica, viniendo de Estados Unidos, ¿verdad? Acordémonos que los movimientos neopentecostales tenían esa... ¿Qué pasaba, verdad? Cuando se estaban dando todo esto. Las pequeñas comunidades eclesiales de base se reunían, miraban la realidad, ¿verdad? Y la analizaban ante los ojos de la fe y la gente empezaba a decir, esto no va conforme al plan de Dios. ¿Verdad? Esto pues representaba una amenaza para las autoridades y por eso introducen movimientos pentecostales que en vez
¿verdad? Como ustedes ya todos saben, ¿verdad? En vez de generar comunidad, ¿verdad? Lo que generaba era una relación vertical con Dios. Simplemente se trata de mi relación con Dios y no me importa el otro. Movimientos pentecostales que han venido evolucionando a lo largo del tiempo y que han agarrado un montón de poder hoy en día. Yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero incluso a partir de estos movimientos pentecostales que en aquel momento decían no nos tenemos que inmiscuir en política porque la política no le compete a la religión, o ahora en estos últimos años, a partir del 2010, dicen tenemos que meternos en política para la honra de Dios. Entonces se cambió la moneda. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo en Brasil, que tiene 256 diputados en el Senado, 123 pertenecen a partidos de denominación religiosa, protestante. Costa Rica hace poco, ¿verdad? En el 2017 tuvo elecciones y solo tenía un representante de diputado que después aspiró a ser presidente, ¿verdad? Es un fenómeno muy, muy bonito, me gustó mucho. Lo viví estando en Costa Rica. Y este muchacho, Fabricio Alvarado, iba liderando las elecciones. Él iba ganando, iba a ganar literalmente. En la primera ronda no quedó como presidente porque no hubo el margen de diferencia necesario. Pero él iba literalmente con toda esta noción de Dios y familia. En la segunda ronda queda él, Fabricio, contra Carlos Alvarado. Y son los dos polos. Tenemos a Fabricio, cristiano protestante, ¿verdad? Conservador, Dios y familia. Y tenemos a Carlos Alvarado, progresista, pro aborto, ya se legalizó el matrimonio homosexual en Costa Rica, todo esto, ¿verdad? La población está polarizada, totalmente dividida. Faltando 7 días para las elecciones, filtraron un video en donde este Fabricio Alvarado, el pastor que le había inculcado a él, salía insultando a la Virgen de los Ángeles, la patrona de Costa Rica, que ayer fue el día, y automáticamente a través de eso perdió. O sea, las encuestas lo tenían a él ganando 78-22 y perdió las elecciones 75-25. Pero lo interesante fue que de tener un diputado de estos partidos evangélicos, ahora tienen 14 en un Senado de 54 diputados. Van agarrando poder. Pero bueno, todo esto forma parte de nuestra historia. En 1990 nace el informe del Índice de Desarrollo Humano por el Producto del Banco Mundial, que involucra 3 variables, ¿verdad? Para determinar el PIB. La esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el ingreso per cápita. Básicamente ustedes hacen la formulita y entre estar más cerca a 1 significa que es un país más desarrollado. Y si estamos más cerca del 0, estamos en un país menos desarrollado. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el PIB de Honduras? No sé qué dijo. En Honduras, para el 2019. Me he descontinuado yo de la sesión. Daniel, no le puedo decir. En Honduras, para el 2019, estábamos en 0.27. Somos, junto con Haití y Venezuela, los países que peor estamos. ¿Por qué me he tirado toda esta hablada de paja? ¿Por qué me he tirado todo esto? No, no es paja. O sea, ¿por qué me he tirado toda esta hablada, verdad? Este gran cosa, porque nuestra iglesia se mueve con este método, el ver, juzgar y actuar. Y para poder iniciar este método es necesario ver todo. Es necesario ver absolutamente todo. Ver lo que nosotros somos. Ver nuestra historia. Ver nuestras realidades. Hace el año pasado, en el 2019, en marzo, hubo una reunión de obispos, ¿verdad? De toda Latinoamérica que se dio en Tegucigalpa. Estuvieron allá en el centro de retiros Rosa Mística en Valle de Ángeles y estaban planteando directrices para hasta el 2033. La iglesia mira la realidad.
no es ajena ante esto. Y eso es a veces en lo que nosotros pecamos hoy en día como cristianos. Queremos simplemente quedarnos con mi relación con Dios, con el Dios que está en el templo, con el Dios del incienso, con el Dios de la música, con el Dios que nos convence, con el Dios que no incomoda. Bueno, no todos. Bueno, no todos, obviamente, ¿verdad? Pero, yo no sé, ustedes me imagino ya lo han leído, el plan pastoral diocesano, ¿verdad? No mira solamente eso, mira toda la realidad. Ver la realidad no es fácil, ¿verdad? Ya por eso Sócrates decía que lo más difícil para nosotros que podíamos hacer era examinarnos a nosotros mismos. Ver nuestra realidad no es fácil. ¿Y por qué he hablado de un contexto económico, social y político? Porque de alguna manera u otra todo esto ha repercutido en nuestra experiencia religiosa en la cual hoy tenemos. Que la pobreza influencia en nuestra experiencia religiosa, sí, claramente influencia. Tenemos parroquias muy pobres en nuestra diócesis. Es un factor constante en muchas parroquias. Que tenemos situaciones, ¿verdad? Hoy en día de migración, claro que sí. Desde Laudato Si, desde Amoris Laetitia se viene hablando, pues de las diversas transformaciones que ha sufrido la familia. Y si hablamos, ¿verdad? Y ustedes analizan en la realidad parroquial, en cada una de sus zonas, podemos hablar de que hablamos de familias diferentes. Que nos compete todo esto, ¿verdad? De los diferentes movimientos que se vienen dando hoy en día, del proaborto, movimiento de la comunidad pro LBGT. Claro que nos compete. Porque son cosas a las que nos vamos enfrentando. Son realidades. Son realidades que no podemos ignorar, son realidades que no podemos hacernos de la vista gorda. Y fíjense bien, decía Leonardo Boff, un filósofo y sacerdote excomulgado católico, que decía que el gran pecado que hemos tenido como iglesia ha sido el haber... Brasileño. Sí, haber simplemente puesto en el estante, en el librero, Concilio Vaticano II. Porque pareciera que se dio Concilio Vaticano II y todavía hoy por hoy para muchos cristianos, yo me sorprendo, y ustedes que han dado módulo de Concilio Vaticano II, es sorprendente la cantidad de personas que abren los ojos a leer eso. Y cuando termina el módulo, uno lo primero que le dicen, yo no sabía nada de esto. Y uno dice, puchica, y esto ya tiene 50 años. Sí. Es lo que ha redefinido nuestra fe. ¿Pero por qué es? Porque todo esto, toda esta realidad la hemos guardado. Yo no sé si ustedes al leer el Papa Francisco, ¿verdad? Sus encíclicas y todo esto. Por ejemplo, si ustedes leen Evangelium Gaudium del Papa Francisco, es básicamente una actualización de Evangelium Nuntiandi del Papa Pablo VI. Si ustedes leen Laudato Si, van a encontrar muchísimos elementos de Gaudium et Spes de Concilio Vaticano II. Estamos básicamente actualizando todo esto, ¿verdad? A nuestra realidad. Y fíjense bien, en la iglesia le hemos dado más importancia, y no quiero criticar, ¿verdad? No quiero que vayan a después de salir diciendo, ay, Daniel no le importa, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero a veces en la iglesia le damos más importancia a si el monaguillo se tiene que poner atrás o no del padre, que de repente hablar de los fenómenos de migración que tanto afectan nuestras comunidades hoy en día. Se habla más de repente de que si se tiene que cantar, de que cómo se tiene que poner el gloria, de que cómo se tiene que hacer la liturgia, etcétera, etcétera, y todo esto, cuando de repente no estamos hablando de los cambios migratorios que hay en nuestro país. Para poder entender todo esto de plan pastoral diocesano, tenemos que convencernos y sobre todo tenemos que ser generosos, ¿verdad? De poder estar en búsqueda. Recordemos las parábolas con las que iniciaba yo todo esto, ¿verdad? Eran las parábolas del reino. Primero Jesús comparte el reino de los cielos como ese algo que está escondido, como ese algo de gran valor.
Pero en la segunda figura, Jesús compara el reino de los cielos como el comerciante, como aquel, como el alguien que está buscando aquello de gran valor. 3 actitudes, una constante búsqueda. Una constante búsqueda. Segundo, poner atención a los detalles. El comerciante de perlas finas, ¿cuántas perlas no pudo haber visto durante su vida? Pero puso atención a los detalles. Y una tercera actitud, la valentía de ambos para poder dejar todo para emprender ese proyecto. Y eso es algo, ¿verdad? Esa valentía de dejar todo por luchar por un proyecto de vida, por luchar por algo más grande que nosotros mismos, es lo que nos tiene todavía hoy acá. A mí en lo particular, cuando yo pienso, ¿verdad?, en los sacerdotes españoles, ¿verdad?, pienso en el padre Ripa, los que yo conocí, el padre Ripa, el padre Saturnino, el padre Luciano, y yo digo, esa gente que dejó su vida en España, que se vino aquí a este país difícil, que todavía sigue estando en este país difícil, que siguen dándose, uno dice, bueno, esto vale la pena. Esto todavía vale la pena, y no vale la pena, sino que vale la vida. Cuando uno mira todavía a esos viejitos ahí celebrando misa, ¿verdad? Y todavía creyendo que de nosotros mismos puede salir algo bueno, eso es reino de Dios. El reino de Dios es todavía tener la esperanza que si buscamos en nosotros mismos, podemos encontrar aquellas trazas infinitas, inmortales, trascendentales que nos configuran con nuestro Creador, que nos configuran con aquel que nos soñó para, como dice el Papa Benedicto XVI, no para una vida cómoda, sino para una vida enamorada, una vida trascendental para grandes cosas. Eso es el reino de Dios. Pero para poder creer en este proyecto del reino de Dios, no tenemos que ignorar nuestra realidad. Jesús no ignoró su realidad en ningún momento. Y Jesús, ¿verdad?, nace en un contexto histórico-social muy difícil, ¿verdad? Jesús nace en medio de un pueblo oprimido por la esclavitud romana, con un constante miedo, ¿verdad?, de que si al emperador romano se le pelaban los cables, los podían matar sin derechos. Vivían también sometidos por una casta religiosa que básicamente los hacía sentirse indignos, como decía San Pablo, en el cual ninguno se podía salvar. Y Jesús nace en medio de eso. Y en medio de eso empieza a construir el reino de Dios, creyendo en las personas, seleccionando 72 personas. De estos 72 selecciona 12, perdón, y de estos 12 selecciona 3. ¿Verdad? Creyó en esas personas, y así vamos nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos pensar de que nuestras realidades nos condicionan, nuestras realidades no van a cambiar, ¿verdad? De que esto va para peor, podemos tener razón, pero sin embargo no son valores del reino, ¿verdad? Si hay gente que todavía sigue apostando de que, por ejemplo, aquí podemos hacer algo, pues yo digo que esto vale la pena. ¿Qué es Plan Pastoral Diocesano? Tomado del libro, ¿verdad?, del directorio de este libro, largote, acá está, se los enseño. Directorio de la Parroquia Renovada en Honduras, este es el libro, no sé si ustedes lo tienen. Nos dice este libro, el Plan Pastoral Diocesano es un auténtico ejercicio de comunión. Miren qué hermoso esa definición. Es un auténtico ejercicio de comunión. Por eso es que Monseñor Ángel se le gasta la saliva de tanto hablar de pastoral de conjunto, de pastoral de unidad, de comunión, etcétera, etcétera. Monseñor friega con eso, pero es por esto, ¿verdad? Y nace en esta iglesia particular, como decía Darling, que viendo la realidad en la que se va peregrinando, juzga con los criterios de la fe y a la luz de su misión bajo la guía de su obispo diocesano, y se compromete en orientaciones,
prioridades y acciones concretas con las cuales intenta responder a los desafíos actuales. Por lo tanto, hay que acogerlo con el corazón, pues intenta ser la clave desde donde vivir y actuar hoy como cristiano. ¿Alguien quiere comentar con respecto a esta definición? Bueno, voy a preguntar Daniel, yo. Ajá, dígame. Daniel, yo quisiera comentarle que este directorio de Parroquia Renovada surgió es a nivel nacional. Sí. ¿Verdad? Surgió ya unos, ¿qué? 7, más o menos. En 2014 salió. Años, por ahí creo. Ajá, correcto. 6 años. Y se hizo precisamente tomando los principios de Aparecida para tratar de orientar a las parroquias y que todas, perdón. Se fue. Sí. Ok, ¿alguien que quiera compartir algo por mientras? ¿Qué les llama la atención de esta definición? ¿Qué es nuevo para ustedes? Yo le voy a ver la señal, disculpen. Diga. No, solo disculpen que se me fue la señal. Ah, ok. ¿Quién me dijo, mira, Daniel, quién iba a hablar? Edgardo, no, lo que a mí me llama más la atención es que definitivamente este plan lo que hace cuando ya nosotros nos implicamos en él es que dejamos de ver nuestro propio ombligo, por decir así, ¿verdad? Porque una de las características que tenemos muchas veces como cristianos católicos es que nos metemos en un ministerio, en un servicio y nos limitamos a quedarnos con ese sombrero puesto. Pasa una cosa diferente cuando nos toca ya participar en otra situación, que te toca ponerte otro sombrero y dejar tus cosas personales particulares de tu realidad y pasas al bosque, como lo decías tú al inicio. Entonces a mí lo que me llama la atención de esto, lo interesante es el poder de alguna forma darnos cuenta que para poder evolucionar y seguir el crecimiento en la fe, llevando más gente a la evangelización, definitivamente tiene que ser una implicación de todos los actores y de todos los que participamos en este servicio. Maravilloso, maravillosa intervención. Daniel, yo también. Dígame, dígame. Cuando aquí tenemos tiempo para hablar, aquí podemos hablar, vamos. Cuando leíamos este plan diocesano que ve un poco la realidad, yo quiero recordar las palabras de Monseñor cuando hacíamos nuestro primer sínodo diocesano y él, en una carta muy hermosa al iniciar, donde contaba la experiencia cuando él vino a la diócesis, que se conocían las parroquias, que se conocían las colonias, que se montaba de un bus a otro. Solo aquel que conoce puede amar, decía él. Y veo que también tenemos un obispo tan dado al servicio, dado a escuchar a las personas y que nos pide constantemente a las pastorales, a las comisiones, a las comunidades, que nos pide retroalimentación, porque no está solo detrás de un escritorio redactando, que es un hombre inteligentísimo, Monseñor, ¿verdad? Y un hombre tan responsable, bueno, tantas virtudes que podría mencionar yo de él, pero siempre está atento a la escucha, ¿no? Y ver que este plan no es un plan trabajado con el vicario nada más y los decanos, sino que va a las comunidades, nos pide a ir hasta el más humilde servidor y escuchar la voz de ellos. Y veo que ha sido un recorrido de nuestra diócesis, de nuestra iglesia particular, a partir de ese sínodo diocesano y trabajando en ese plan. En plan luego, cuando pues íbamos a las asambleas, estábamos en las comunidades sinodales y todo ese camino, yo veo cuán importante es esta definición porque conoce esta realidad. Recuerdo fielmente esas palabras de Monseñor, que no se puede amar algo que no se conoce, y me interpelaba tanto a mí, porque no puedo amar mi comunidad, o no puedo amar mi grupo de catequesis en este caso, o no puedo amar a mis catequistas si no les conozco.
no puedo amar a mi iglesia si no la conozco, no puedo amar a mi zona si no la conozco. Entonces me interpelaban mucho esas palabras de Monseñor y que veo que se siguen recogiendo en lo que es un plan, no este camino a trazar que no la va trazando él, ¿verdad? Solamente, sino que va en conjunto, en comunión con toda la iglesia, con todos los fieles. A mí me gusta mucho porque lo que acaba de decir Darlene, yo puedo rescatar mucho la humildad de Monseñor de poner este ejercicio del 2019 en nuestras manos. Me pareció un gesto de mucha humildad de Monseñor de decir, evalúen esto que hemos hecho. Pero como dice Darlene, lo pudo haber hecho él perfectamente. Sí, lo pudo haber hecho él perfectamente. Sí, yo creo que fue importante este ejercicio que hizo la Iglesia Diocesana porque permitió que nos diéramos cuenta qué sabemos y qué no sabemos. Poder conocer la realidad, porque en las pequeñas comunidades eclesiales la gente no sabía un montón de cosas que hay en nuestra iglesia y eso nos da un despertar de lo que estamos y cómo se está trabajando en la iglesia, ya no tener una actitud pasiva, sino que esta sea activa. Entonces creo que es así como realmente podemos hacer un ejercicio de comunión, que déjeme decirle, no estamos acostumbrados, costó mucho. Esto ha sido difícil, me dice, ay, papi, otra vez seguimos con esto, casi todo un año, ¿verdad? Pero ¿qué nos dejó? La enseñanza que deja, y todos compartíamos, no conozco mi iglesia, necesito conocerla más. Y lo que hoy estamos haciendo es para seguirla conociendo. Y me llama mucho esa frase, solo lo que se conoce se puede amar. Entonces creo que hay que hacerlo y hay que seguirla haciendo para que realmente nuestra iglesia pueda dar esos frutos que nuestro Señor quiere. Y solo lo vamos a hacer si conocemos lo que estamos haciendo. Creo que esto es importante. Muy bien. Decía el cardenal Robert Sará en un libro del poder del silencio, más o menos, ¿sí? Decía que una de las grandes cuestiones, de las grandes dificultades que afrontamos hoy como cristianos es que queremos ver a la iglesia simplemente como la institución humana. Y creemos que la iglesia es básicamente los sacerdotes, todo esto, y está bien. Pero él dice, si solo la estamos viendo como institución humana, nos quedamos cortos. La iglesia es un misterio, ¿verdad? Durante todo el Concilio Vaticano II, la iglesia se define a sí misma como un misterio, como sacramento de unidad, como sacramento de salvación, como pueblo santo de Dios, ¿verdad? Lo que ustedes dicen es claro, conocer la iglesia nos ayuda pues a tomar directrices con respecto a la misma. Daniel. Mande. Sí, a mí me gustó también cuando Monseñor en el plan pastoral que decías que no lo habíamos conocido tanto y que no, también decía que eran dos cosas que había que tratar, conocer y saber. Porque a veces conocemos en cuanto a concepto, pero no sabemos cómo actuar. Y lo que Edgardo decía, y él decía que una manera de conocer la iglesia era viendo cómo los laicos trabajábamos y cómo el sacerdote administraba su parroquia. Y sí, fue una evaluación muy fuerte porque también ahí salieron muchas cosas tanto para los sacerdotes, para el clero, como para nosotros los laicos. Personas que tienen una pastoral 20, 30 años y esa pastoral se quedó allí, languideciendo y cada día está muriendo porque no se renueva. Y este plan pastoral, por eso, yo pienso que este va a ser muy bueno, esto en el 20, y ojalá que nosotros como catequistas también demos esa iniciativa de renovarnos, porque seguimos los mismos en lo mismo. Y nunca va a crecer. Una iglesia así no crece tanto si se vuelve clerical, como vos decías, que todo lo que dice el sacerdote, que no, tampoco hay que quitar la obediencia, pero hay cosas muy buenas que como laicos podemos hacer. Entonces también Monseñor decía que esta era una evaluación muy importante para nosotros los laicos. Y yo creo que como catequistas ese es el punto que debemos de retomar, para nosotros los catequistas. ¿Verdad? Yo pienso que esto va en consonancia con lo que mencionaba el Papa Francisco, ¿verdad? En una encíclica. Y le decía a los jóvenes, ¿verdad? Y nos lo dice cada uno de nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Sean protagonistas, ¿verdad? Cuando ustedes leen la historia diocesana, la historia de nuestra diócesis, los laicos han tenido un papel predominante en la historia diocesana. O sea, siempre han sido los laicos, ya sea los delegados de la palabra, los ministros, los catequistas, ¿verdad? Quienes han sostenido la fe en nuestra iglesia diocesana. Y de repente pareciera que en estos últimos años, pues nos hemos cansado, nos hemos escondido, nos hemos acomodado, y de repente por eso es que estamos ahorita
a de que no somos capaces de decir, voy a iniciar algo si no está el Padre, ¿verdad? No sé si alguien más quiere comentar. Sí, voy a compartir buenas noches. Buenas noches. La parte donde dice de qué es la misión bajo la guía del Espíritu Santo. Yo creo que esta es la parte fundamental de todos los que participamos de la diócesis. Dejarnos orientar por el Espíritu Santo. Y sobre todo, el Espíritu nos va a llevar a esa comunión que se nos está invitando. El trabajar no cada quien por su lado, sino guiados por este plan pastoral. Creo que eso es bastante importante porque a veces tenemos muchos criterios, muchas iniciativas, bueno, algo que enriquece, pero que eso se debe de complementar en la unidad que la diócesis también está pidiendo. Fíjense que la oración con la que hacíamos esta evaluación el año pasado, decía justamente, ayúdanos a hacer un adecuado discernimiento de tu voluntad, ¿verdad? Porque muchas veces queremos, y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? A veces uno quisiera decir, ¿verdad? Decir lo que uno quiere, pero ahí viene la parte de decir, bueno, no voy a hacer lo que yo quiero, Señor, sino que voy a decir lo que vos querrás, ¿verdad? Y ese es el adecuado discernimiento. A ver, dos más que quieran participar. Daniel, yo me quedé a medio andar, a medio hablar porque se me desconectó ahí el asunto del internet. Que en el principio el directorio para Parroquia Renovada pretende que todas las diócesis tengamos un plan pastoral, porque sí hemos de reconocer también que a nivel nacional no todos se quisiera, y Monseñor ahora como presidente de la conferencia episcopal, él sigue insistiendo para que todos pudiéramos vivir las mismas experiencias, pero pastoralmente no todos tenemos el mismo caminar, aunque el mismo espíritu nos mueve y el mismo espíritu nos une, y allí vamos, pero como la visión pastoral y el caminar de la experiencia de sus agentes tiene mucha incidencia en el caminar de la diócesis, y Monseñor ha dado esa apertura, ya lo decían todos los compañeros anteriormente, porque el primer sínodo diocesano que se celebró, vaya, la arquidiócesis celebró un sínodo diocesano. No sé al final el plan pastoral de la arquidiócesis, no lo sé, pero que sí ha incidido la experiencia de la diócesis de San Pedro, de la diócesis como quiera que sea, también el plan pastoral de Copán ha incidido y ha ido haciendo fuerza para que las otras diócesis también vivamos la misma experiencia. Yo creo que la participación laical, la apertura que se le ha dado a los laicos, porque desde el plan pastoral del 2005, 2006, que se vino proponiendo, luego se vino purificando, de ahí se fue como actualizando, renovando, la experiencia sinodal, todo eso ha ampliado el caminar, la riqueza y la experiencia de los agentes de pastoral más comprometidos, como ya lo decía usted, los delegados, catequistas, y no digamos ahora con la visión que se está proponiendo las comunidades eclesiales de base, como un semillero de vocaciones y de agentes de pastoral formados desde una plataforma en la que todos vamos creciendo y caminando en sinodalidad, porque eso pienso yo que es caminar juntos, ¿verdad? Entonces, sí es valioso el ver la riqueza, y también valioso el ver nuestras debilidades, nuestras faltas, y la falta de opción para quedarnos muchas veces, como decía Edgardo, porque a veces no estamos quizá en el camino donde el Señor nos ha llamado, sino que donde el Padre ha puesto varias personas por necesidad, y la gente muchas veces se ha quedado ahí y ha hecho camino ahí. Sin embargo, su vocación quizá esté en otra área. Pero la riqueza se vive y se comparte. Y pienso yo que eso es lo maravilloso, que el Señor va utilizando, se vale de nuestras miserias y de nuestros deseos íntimos del corazón de buscarlo. Muy bien. Uno más para terminar.
recogiendo un poquito lo que decía Gracie, ¿verdad? Que es para retomar, solamente recordar lo que ya mencionaba Leti, ¿verdad? Que este plan pastoral diocesano pues tiene la intervención de los laicos en ese sínodo donde todos nosotros participamos y donde muchos de nosotros opinamos, y que muchas de esas opiniones están plasmadas en ese plan. Yo pienso que ahorita tuvimos esta evaluación, y es una evaluación que lo que nos dio a conocer en realidad es de que un documento que había nacido de las aportaciones que nosotros habíamos hecho y no lo conocíamos. Entonces ahora el gran reto es no solamente conocerlo, sino también aplicarlo. Totalmente de acuerdo. Pues continúo. Ya vamos a terminar por hoy. El plan pastoral diocesano, por tanto, es una mediación básicamente. Una mediación que orienta, ordena y prioriza a la luz de la palabra de Dios, con el fin de que la acción evangelizadora sea lo más eficazmente posible. Luego, cada comunidad cristiana debe responder a los retos y desafíos que la situación concreta le plantea en cada momento de su historia. ¿Y cuál creen que será el objetivo de nuestro plan pastoral diocesano? De manera bonita, ¿cómo podríamos resumir cuál es el objetivo de nuestro plan pastoral diocesano? El objetivo uno es evangelizar. Ok. ¿Qué otro? Caminar juntos. Ok. ¿Qué más? Yo diría que nos viene a ayudar un poco en esta misión que tenemos como cristianos, y que Papa Francisco también nos invita hoy a que seamos una iglesia de salida, que seamos misioneros. Muy bien, perfecto. Y todo esto que acaban de decir, si lo pudiésemos resumir, fíjense bien que lo podríamos resumir en el lema episcopal de nuestro obispo. ¿Cuál es el lema episcopal de nuestro obispo? Para que tengan vida. Para que todos tengan vida. Ese es el sueño de Monseñor. Ese es el sueño de nuestro plan pastoral diocesano. Es el objetivo de este. Y la vida en Jesucristo. Y la vida plena. Sí. O sea, y no solo a nivel religioso, sino también a un nivel no absento de nuestra vida, porque ojo con el gran pecado que decía Pablo VI, ¿verdad? El tratar de separar la fe de nuestra cotidianidad, la fe del ordinario. Una vida plena, ¿verdad? Que es lo que habla el Evangelio de San Juan. Y eso es reino de Dios, ¿verdad? Si pudiésemos concluir esto y hacerlo de una manera bonita, el objetivo de todo plan pastoral diocesano, ¿verdad? El objetivo de todo plan, el objetivo de la iglesia es justamente esto, ¿verdad? Poder ser instrumentos para la construcción del reino de Dios, para que todos tengamos vida, como decía Parecida. Si esto es lo que sueña la iglesia, si esto es lo que sueña nuestro obispo, ¿verdad? Si esto es lo que sueña nuestra comunidad, la pregunta que yo les planteo ya para terminar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Es ¿con qué soñamos nosotros? ¿Qué es lo que queremos? Ya en estas alturas del partido, de repente ustedes andan todos en los 30, ¿verdad? ¿Qué sueño a mis 30 años de caminar cristiano, ¿verdad? ¿Qué sueño en estas alturas de mi vida? ¿Con qué sueño? ¿Qué es lo que aspiro? ¿Qué es lo que me gustaría ver? ¿Qué es lo que soñamos nosotros como catequistas? ¿Qué es lo que sueño yo para mi parroquia? Yo les puedo compartir a manera personal que yo en mi parroquia, la parroquia de la Santa Cruz, me encantaría tener una escuela de formación permanente para laicos. Es un sueño con el cual yo me decanto, ¿verdad? Me encantaría eso. ¿Con qué sueñan ustedes? Le diré que yo tengo un sueño también. Dígame. En mi comunidad no tenemos templo. Entonces mi sueño es que aquí haya un templo.
¿Qué más? ¿Con qué soñamos? Mira, yo en lo particular, uno de mis sueños, Daniel, es que quisiera que toda la gente pudiera aprovechar la posibilidad de creerse en sí mismos, y uno pueda, y yo en mi caso particular, pueda animarles a que puedan desarrollar todas esas potencialidades, porque yo creo también que muchas veces hemos pecado de caciques. Habemos Sí. muchos caciques y pocos Dios. Y yo siento que hoy por hoy es un momento oportuno para que podamos renovar también, porque ya lo decía un poco, algunos tenemos algún tiempo de estar en la catequesis, ¿verdad? Y a veces no pareciera como que uno no quisiera desprenderse, a veces es cierto eso, pero a veces también la gente no quiere tomar, y yo siempre he definido el compromiso no como una responsabilidad, que así lo es, pero más que todo como una forma de vida. O sea, mi compromiso es vivir, y yo lo hago con alegría porque he descubierto que ese compromiso lo que me da es vida. Entonces, el poder animar a la gente para que no se limite y que pueda también experimentar esto que nosotros hemos experimentado por tanto tiempo y que todavía nos tiene aquí, ¿verdad? Yo todos los años me retiro de la catequesis y mi esposa se ríe porque continúo y solo Dios lo sabe, pues. Entonces, ese es un sueño, ¿verdad? Que haya más gente que se enamore de Jesucristo y que lo quiera presentar. Hoy un mundo que no tiene esperanza, que no aparece el amor verdadero. Y esa es la construcción del reino, pues, mostrar un amor diferente, donde yo puedo ponerme al servicio de los demás porque sé que los demás son más que yo. Yo no sé si ustedes conocieron al padre Ripa. El padre Ripa, cada vez que terminaba de construir un templo, mi mamá me contaba, y ahí está mi mamá aquí en la reunión. Mami, salude aunque sea, diga hola. No quiere hablar, no quiere. Bueno, el punto es de que el padre Ripa me contaba a mi mamá que cada vez que terminaba de construir un templo, ponía una cartita en el templo, en el bloquecito, en donde él le pedía algo al Señor, ¿verdad? Y por ejemplo, en Fecitrán, dice mi mamá que él escribió que sea un semillero de vocaciones. ¿Y cuánta gente ha salido de Fecitrán, verdad? San Antonio de Padua. Es decir, ellos se atreven a soñar. Yo me imagino que Monseñor sueña con la diócesis. Si Monseñor no estuviera verdaderamente enamorado de este proyecto de amor, de este proyecto de vida con la diócesis, pues no nos arrastraría a nosotros a andar en estos arrabazales también, ¿verdad? No estaríamos aquí un lunes a las 9:30 de la noche hablando de esto. Los sueños nos invitan a soñar a los demás. ¿Con qué soñamos nosotros en Edifica? ¿A qué aspiramos? Ajá. Grace, ¿y usted con qué sueña en Edifica? Vaya, se la tiro usted como coordinadora. ¿Con qué sueña usted? Gracie. ¿Con qué sueño? Ajá. Con que la escuela sea un verdadero, no sé si se le llamaría plataforma o equipo transformador de vidas, que en verdad, como decía Edgardo, que en verdad busquemos a Dios como la opción única de vida. Y sueño que Edifica llegue a ser un día eso, una escuela que transforme vidas. No que llene de conceptos, sino una escuela que transforme vidas. Perfecto, muy bien. Vamos a ver a quién más le voy a preguntar. Liliana, ¿usted con qué sueña? Yo sueño con una sociedad más justa y que esa sociedad nazca precisamente de ese encuentro personal con Cristo y que nosotros podamos ser parte de la construcción de esa nueva sociedad. Al final de cuentas, mis queridos hermanos, ya para ir finalizando, ¿verdad? Todos nuestros sueños se pueden encaminar si los ponemos y somos humildes, ¿verdad? Y nos proponemos realizar este ejercicio de comunión, ¿verdad? Como dice la definición, el plan pastoral diocesano es un ejercicio de comunión. Y hacer comunión no es fácil.
ser comunidad no es fácil. Es el reto día a día de aguantarse, de aprender a aceptar sus heridas, de aprender a herir y a perdonar, de dejarse herir y de perdonar. O sea, no es fácil. Pero si nosotros encaminamos nuestras visiones, encaminamos nuestros proyectos, nuestros anhelos a este proyecto, ¿verdad? Que es nuestro plan pastoral diocesano, verdaderamente vamos a poder ver cosas maravillosas en nuestra diócesis. Como decía Sor, si verdaderamente ponemos ante el Señor con la mediación del Espíritu Santo, vamos a ser capaces de construir buenas cosas, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Eso ha sido por el día de hoy la introducción. La próxima semana voy a estar hablando un poco del contexto, de cómo nace todo esto, ¿verdad? Ya mencionaron ahí algo clave. La próxima semana voy a hablar de Aparecida. Si quieren leer, darle una repasadita a Aparecida, pues se la dan, ¿verdad? Aparecida, voy a hablar de Aparecida, un poquito de Medellín. Vamos a ver cómo repercute Aparecida en nuestro plan pastoral diocesano, ¿verdad? Acordémonos que Aparecida fue en el 2005 y a partir del 2005 nuestra historia diocesana cambió un montón, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene. Gracie, háganos usted la oración de aquella que le pedí que me pasara del plan pastoral, por favor. ¿Se la puede leer? Ya, dame un segundito, la busco. Mira que espérame, que no la hallo. Espérame, si no la voy a buscar yo también acá. Y para que la ponga en la pantalla y así yo porque sí la tengo, pero no, justo no la encuentro, no tenía el teléfono a mano. Ya la tengo. Léala. Sí. Bueno, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Padre misericordioso, porque en Jesucristo has realizado el proyecto de tu corazón. Proyecto que, en cada tiempo y lugar, debe ser actualizado y encarnado por tu iglesia. Te damos gracias, Señor de la historia, porque nos has concedido elaborar nuestro nuevo plan pastoral diocesano, fruto de la revisión de nuestra vida y de la escucha orante del Espíritu, para servir con acierto y generosidad a tu plan de salvación y de vida para este pueblo. Te pedimos, Padre fiel y providente, que nos concedas espíritu de obediencia para acogerlo, sabiduría para interiorizarlo y aplicarlo, y voluntad amorosa para cumplirlo. De manera que tu iglesia de San Pedro Sula se renueve constantemente con la ayuda de estos medios, la corresponsabilidad de todos y la fuerza del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, indicaciones para la próxima semana, ¿verdad? Como ya les dije, vamos a trabajar con Aparecida. Entonces, léanlo, voy a poner prueba al inicio. Vamos a poner una pruebita ahí de Aparecida. Nada difícil. Si quisiera, si alguien... ¿Mande? Se murió Inés. Bueno, si quisiera, por favor, si alguien es tan generoso, ¿verdad? De que te pase una lista de las personas que estuvieron acá para poder tener un listado formal y de alguna manera u otra me pueden ahí poner su parroquia, su zona, ¿verdad? Para ver si podemos empezar a estructurar un plan de tareas, de trabajos en grupo, ¿verdad? Que pueden ir realizando entre ustedes, ¿verdad? Entonces serían las dos cuestiones. No sé si Gracie me apoya con eso. O también todos podemos poner en el chat nuestro nombre y de qué parroquia somos y ahí usted lo tiene. Y todos estamos en el chat. No, vamos a elaborar con el chat que tuvimos hoy, teníamos 31 personas, tenemos ahorita. Entonces voy a buscar los nombres. Hay unos que no identifico quién es, pero Alexandra Beteta, no sé quién es.
Juana Fernández, pero bueno, elaboramos la lista, busco los números, nos compartimos ahí con los de zona y te realizamos para que vayas tomando la asistencia o vayamos tomando la asistencia, no hay problema. Sí, perfecto. También. Dígame. O Daniel, ¿o por qué no haces un Forms de Google y lo llenamos un link y así te quedan ya los teléfonos, los nombres de nosotros y luego solo en la hoja de cálculo colocas? Ah, eso también se puede hacer. Sí, puedo mandar eso. sí, y te queda ya en tu drive y ya listo. Sí, también eso se puede hacer. Puedo mandar el link para que lo llenen. Yo no sé si todos pueden llenarlo, ¿verdad? Esa es la cuestión. Sí, yo creo que sí. Es intuitivo eso. Entonces, bueno, entonces... Con el link, igual hacemos el listado y no hay problema. Hacemos las dos cosas, tranquilo, no pasa nada. Bueno, pues entonces, el listado lo tengo yo, pero todavía faltaría poner los nombres están, Gracie. Yo se lo voy a mandar a usted. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, cualquier opinión, algo que quieran acotar, algo que de repente no dije, algo que estuvo mal, que dije, ¿verdad? Todo eso, pues háganmelo saber, yo se los agradezco mucho, ¿verdad? Y pues, gracias por su atención, ¿verdad? Espero que esto pues, nos ayude a seguir construyendo el reino de Dios, a seguir soñando de que podemos hacer algo bueno, ¿verdad? Entonces, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Pórtese bien, Inés. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Siempre, Daniel, siempre. Saludos a su esposo. Gracias, yo le digo. Ese hombre es un santo. Hola a todos. Inés. Igual, hola a todos. Mucho gusto de verlos, a los que pude ver. Un abrazo a Gracie también, a Darling. Buenos saludos, feliz noche, buen descanso. Bueno, hasta luego.